La tecnología ha supuesto un cambio en la vida de la sociedad. De hecho, las nuevas generaciones de alumnos se caracterizan por sus conocimientos tecnológicos. De hecho, la generación actual que se encuentra estudiando en la universidad, que es la generación Z, es la primera generación que a una edad temprana tuvo acceso a las tecnologías. Pero sí que es cierto que los futuros alumnos tendrán mayores conocimientos. La siguiente generación es la generación alfa, que ya son personas que han crecido en un mundo totalmente digital. Estos cambios tecnológicos, junto con los distintos contextos y situaciones económico-financieras que han tenido que vivir a una edad temprana, además de la pandemia de la COVID-19, han provocado que sean estudiantes con unas características determinadas, concretas, diferentes a los anteriores. Claro, esto ha provocado que determinados estudiantes consideren que no es necesario acudir presencialmente al aula para determinadas asignaturas. ¿Por qué? Porque tienen acceso a los conocimientos a través de Internet, porque tienen acceso a los conocimientos a través de los libros que se encuentran en la biblioteca de la facultad, o porque simplemente tienen acceso a los apuntes de los alumnos de años anteriores. Claro, esta desmotivación de los alumnos no solo les perjudica durante el cuatrimestre, sino que el problema viene con posterioridad, en el momento en el que comienzan a realizar una actividad laboral. Por todo ello, las clases magistrales son insuficientes para motivar a los alumnos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los alumnos no acuden a las aulas con un interés por aprender y profundizar en aquella materia que es objeto de estudio. Por ello, es necesario analizar cuáles podrían ser las posibles soluciones a este problema, para conseguir que los alumnos, en primer lugar, acudan al aula y que además acudan con interés, que presten atención, todo ello con una finalidad muy clara, que es que adquieran las competencias necesarias. Por tanto, el primer gran objetivo, que puede parecer insignificante, no relativamente importante, es que los alumnos acudan al aula. Puede parecer una tontería, pero nada más lejos de la realidad. Cada curso académico, el número de alumnos que acuden al aula se reduce considerablemente. Y claro, no solo es que acudan al aula, lo que se busca es que acudan motivados. ¿Para así qué? Para así poder captar su interés, su atención y que adquieran el mayor número de competencias y de conocimientos posibles. Pero además no solo se pretende una simple transmisión de conocimientos por parte del profesor a los alumnos, no, esos conocimientos tienen que ser eminentemente prácticos, para que así en un futuro, cuando comiencen a desarrollar una determinada actividad laboral, puedan saber solucionar los problemas y no simplemente que tengan diferentes conocimientos teóricos pero que no sepan ponerlos en práctica, no sepan aplicarlos al caso en concreto. Y tal y como se dirá con posterioridad, es fundamental el trabajo en equipo. Somos seres que pertenecemos a una sociedad. Los seres humanos somos seres sociables que necesitamos la interacción con terceras personas. Por tanto, en la formación de una persona es fundamental el trabajo en equipo. Por tanto, los objetivos, que acudan a las clases, pero que acudan a las clases además motivados, que dichas clases sean eminentemente prácticas y que exista tiempo no solo para el trabajo individual, sino que también hay que dar tiempo al trabajo en equipo. Para ello, la metodología que se propone se va a realizar, o se pretende realizar, porque todavía no se ha podido poner en práctica, en la asignatura Elementos de Derecho de la Empresa. Esta asignatura se imparte en el segundo curso de Relaciones Laborales y el tercer curso del doble grado de Relaciones Laborales y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Cantabria. Y aquí lo que se propone es la inclusión de dos actividades distintas. Por un lado, el Socrative y por otro lado, el aprendizaje basado en problemas. En primer lugar, en relación con el Socrative es una aplicación gratuita, es una herramienta digital que permite realizar distintas actividades. Puede ser que se realice un simple cuestionario, puede ser que se realice un cuestionario con un ranking de resultados o un cuestionario con cuenta atrás. Y dentro de esos cuestionarios las preguntas pueden ser de respuesta corta, de respuesta múltiple o verdadero o falso. Por tanto, hay distintas actividades. ¿Por qué se ha seleccionado esta herramienta y no otra de todas las que hay actualmente? Bueno, porque las ventajas de Socrative. No es necesario que cada alumno se cree un perfil personal. Basta con que el profesor se cree su perfil y que les comunique a los alumnos el código que tienen que introducir en la aplicación. Por todo ello, además, es una herramienta que es muy fácil de utilizar, no genera problemas. A su vez, potencia la participación. Estamos hablando de que es una herramienta que se va a utilizar en el aula, entonces van a tener que participar
todos los alumnos. Cuando en el aula se realizan preguntas, generalmente responden siempre los mismos alumnos. De esta forma conseguimos que, aunque sea a través de una herramienta digital, participen todos. Y además, permite conocer al profesor si los alumnos entienden realmente la explicación. ¿Cuál es el inconveniente? Que se necesita internet, pero sí que es cierto que por lo menos en la Universidad de Cantabria el internet no suele fallar, entonces, bueno, este inconveniente parece que puede ocurrir un día entre muchos en los que se pueda llegar a poner en práctica. Por tanto, Socrative, su utilización se circunscribe a la parte teórica de la asignatura, ¿vale? Hay que tener en cuenta que es una asignatura cuyo temario es muy heterogéneo. Se explica desde el concepto de empresario, pasando por marcas y otros signos distintivos, incluyendo contratación mercantil. Entonces, claro, las clases magistrales son indispensables, no se pueden suprimir, pero lo que se pretende es complementarlas para captar esa motivación de los propios alumnos. La idea es que se lleve a cabo la clase magistral y en los últimos minutos de clase se realice un Socrative. Este Socrative puede ser, bueno, como se ha visto, de las distintas actividades se puede llevar a cabo con respuesta múltiple, preguntas cortas, bueno, pues dependiendo del tema se optará por uno u otro. Sí que es cierto que en ocasiones se llevará a cabo de forma contraria. Es decir, se remitirán determinados materiales a los alumnos que tendrán que profundizar sobre dichas cuestiones y con carácter previo al inicio de esa clase magistral se va a llevar a cabo, se realizará ese Socrative. Claro, para conseguir esa motivación, para conseguir captar ese interés, esa atención durante la propia clase magistral de los alumnos, se considera que es adecuado que tenga su repercusión en la nota de la asignatura. Y de hecho, se considera adecuado que un 10% de la nota de la asignatura. De tal forma que, por ejemplo, si el Socrative está conformado por 5 preguntas de respuesta múltiple, se tenga que responder correctamente a 4 o 5. Puede parecer que vaya a resultar muy complicado conseguir ese 10% de la asignatura, pero nada más lejos de la realidad. Hay que tener en cuenta que son preguntas que lo que tienen como finalidad es afianzar los conocimientos y afianzar los conceptos que sean básicos. Por tanto, sí que al responder mal 2 preguntas no tendrás tu puntuación, pero será en casos muy excepcionales que se fallen 2 de las preguntas. En definitiva, ¿qué se consigue con el Socrative? Esa motivación de los alumnos, ese captar ese interés, esa atención durante las clases magistrales y además permite al profesor conocer si realmente los alumnos han entendido su explicación. Para así, si no, en la clase posterior llevar a cabo, bueno, una actividad de profundización, ¿no?, de esos conceptos que quizá no quedaron claros en la clase previa. Y en segundo lugar, la segunda de las actividades que se propone es el aprendizaje basado en problemas. Tal y como se ha dicho anteriormente, el ser humano es un ser sociable que requiere la interacción con terceras personas. Por eso la formación de una persona es indispensable el trabajo en equipo. Sí que es cierto que el aprendizaje basado en problemas es peculiar. ¿Por qué? Porque mezcla por un lado el trabajo en equipo y el trabajo individual que tiene que realizar de forma previa el alumno en su casa. De tal forma que ya en el aula es cuando se ponen en común las ideas y es en el lugar donde se trabaja en equipo. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje basado en problemas? Bueno, fundamental, la pérdida del miedo a hablar en público en el aula, con tus compañeros. También, a su vez, los alumnos ponen en común las distintas ideas y se reafirman. Es decir, puede que a un alumno se le hubiese ocurrido una determinada solución a un problema, pero lo hubiese desechado porque le parecía una auténtica barbaridad y que en el aula otro compañero haya dicho esa idea y entonces el compañero que la había desechado se haya dado cuenta de que realmente era una buena idea. Todo esto que genera al fin y al cabo aumenta la confianza de los alumnos y al relacionar las distintas ideas pues se puede llegar a importantes soluciones. De tal forma que se remite un supuesto de hecho o un conjunto de supuestos de hecho con carácter previo, mínimo con una semana de antelación. Cada alumno en su casa tiene que analizar ese supuesto de hecho, tiene que identificar los distintos problemas, tiene que buscar cuál es la legislación, cuál es la jurisprudencia que puede resultar aplicable. Hay que tener en cuenta que no van a ser supuestos de hecho sencillos. ¿Por qué? Porque no van a tener una solución concreta, no se va a encontrar una sentencia que resuelva el caso. Todo lo contrario, son supuestos de hecho, son casos que todavía no tienen una solución. Posteriormente,
se ponen en común las distintas ideas, se identifican los distintos problemas, se proponen las distintas soluciones y cuidado, el profesor es un mero observador, no va a hablar en ningún momento, son los alumnos los que tienen que interactuar entre ellos. Además, por esto mismo, los alumnos tienen que seleccionar a un portavoz, que será el que redacte por escrito las conclusiones finales a las que lleguen y serán las que, al finalizar la clase, las comunique en alto para que posteriormente el profesor realice un análisis final, tanto de aquellas posibles soluciones que se han desechado como de aquellas soluciones que se consideran las más adecuadas. Tal y como se ha dicho con anterioridad en relación con el Socrative, se considera también fundamental que tenga una repercusión en la nota de la asignatura. En este caso, con un 5%, yo creo que es más que suficiente, porque al final aquí lo que se busca es potenciar el pensamiento crítico, la generación de ideas, la identificación de problemas, porque no se va a conseguir una solución concreta y lo que se busca más es que motivar a los alumnos y que consigan perder miedos y que adquieran confianza en el aula. Por tanto, como conclusiones, para motivar a los alumnos es necesario innovar. Actualmente las clases magistrales únicamente las mismas, aunque sí que es cierto que no se pueden suprimir, en derecho es un ámbito en el que no podemos suprimir las clases magistrales, pero sí que es necesario que hay que complementarlo con otras actividades. Todo ello por las características de los alumnos. Y, de hecho, en este caso se presenta una metodología que todavía no se ha puesto en práctica, pero que se basa en la inclusión de dos actividades. Por un lado, Socrative en el ámbito teórico y por otro lado, el aprendizaje basado en problemas en el ámbito práctico. Todo ello con una finalidad, motivar a los alumnos que acudan a clase motivados, captar su interés, su atención y todo ello con la finalidad última de que aprendan. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias.